Ya decíamos que era un examen importante la cita de España, el Gran Premio de España, en un circuito europeo más normal, sin tantas trampas como las que puedes encontrar en Mónaco, incluso también en lo relativo a Imola. Y la verdad es que ha sido un fin de semana con el mismo planteamiento por parte de Franco Colapinto que en Mónaco, yendo de menos a más, sabiendo que necesitaba acumular mucho rodaje para seguir adaptándose y entendiendo mejor el Alpine. Y fue los entrenamientos libres con unos tiempos muy modestos, pero sobre todo en los entrenamientos libres 2 acumulando un montón de vueltas. Y eso que le permitió tener un gran desarrollo durante las pruebas previas, las sesiones previas a la clasificación, para llegar a ponerse a la altura de su compañero de equipo en los libres 3. Ahí Pero está, claro, sobre todo la clave de Gasly, Aston Martin de Colapinto, evolucionó en cada sesión y fue capaz de mejorar el tiempo en cada sesión. Su compañero perdió bastante en el segundo, del segundo a tercer, de tercera eso prueba, del es. tercer test, y al punto de que se metió casi P18, P17, o sea, y un paso atrás bastante considerable. La cuestión es que Gasly te muestra dónde está el Alpine y qué es lo que puedes sacar del Alpine. Con la Pinto tienes que acercarte a esa referencia. Y sea porque cambiaron el setup para los libres 3 y quizás pensando más en la carrera, tras haber estado rodando las tandas largas de libres 2 con Gasly, o sea, por una cosa o por otra, o por la temperatura de pista y demás, Gasly fue hacia atrás a nivel de rendimiento antes de la clasificación y Colapinto siguió mejorando y se puso a su altura. Por lo tanto, Alpine ya tenía dos pilotos con un nivel similar en el coche que les estaba dejando. Si el coche mejoraba, Colapinto también iba a mejorar. Sí, sí, en esencia, pues. En los libres 3, estas son la comparativa de la vuelta de Gasly con la de Colapinto. Tras la primera curva, al llegar a la primera curva, o sea, eso es la diferencia en recta, se deja algo más de una décima Colapinto respecto a Gasly. En la tracción del paso por T2 y hacia la T3 ya está a 2 décimas el piloto argentino de su compañero de equipo. En la curva 4, al empezar el segundo sector, frena mejor Franco que Pierre Gasly y le recorta una décima de segundo que la mantiene hasta llegar a la curva 7, donde va un poco más tarde al gas que Gasly, y a la llegada a la curva rápida, a la curva 9, está ya a casi 3 décimas de su compañero de equipo. Llegamos al tercer sector y por mejor entrada, bueno, por frenar antes y darle más salida en la curva 10, le empieza a recortar tiempo, un poquito más también en la curva 12, y en las dos últimas curvas, las rápidas, se mantienen más o menos las diferencias. Franco Colapinto se queda a poco más de una décima de Pierre Gasly, que es el que muestra el rendimiento del Alpine antes de la clasificación. Es el principal objetivo, está cerca de Gasly. Y lo tenía. Una décima, él lo tenía. Y GP3, la vuelta rápida que habían hecho. Llegamos ya a la clasificación y ostras, tras el primer intento no es solo que esté a la altura de Gasly, sino que por milésimas está delante. Franco Colapinto ahí estaba, me recuerda a Imola, estaba consiguiendo el objetivo. Y es que lo está haciendo, es que estaba a cero. Estaba a cero. O sea, realmente ganaba Gasly 2 décimas en la primera curva porque frenaba más tarde, pero es que le va perdiendo el camino de la 4 y sobre todo luego la salida de la 7-8 se acabó en cero. Y eso es lo que le hay que pedirle a Franco y aquí lo ha entregado. Libres 1 está mucho más atrás, Libres 2 también cerró un poco ese gap, Libres 3 cerró muchísimo ese gap hasta llegar al quali a cero. Problema, Es, igual que Nimo, la segunda vuelta de la Q no es capaz de mejorar. O sea, la vuelta final de la Q1 no es capaz de mejorar. En Nimo se salió de pista. Aquí le falló el coche y acabó fuera. Entonces, no esto es lo pudo que... salir a darla.
No pudo salir a no hacer pudo la ser. vuelta y él lo dijo en la entrevista después de la clasificación. Había coche para llegar a la Q3 y había porque Gasly lo llevó a la Q3. Pero es que Colapinto estaba al nivel de Gasly en la clasificación. Lo demostró en los libres 3 alcanzándolo y en el primer intento en la Q1. Lo acabamos de ver. Quizás Q3 era mucho pedir en Montmeló, pero claramente habría podido pasar el primer corte y luego ya es ver dónde termina clasificando, teniendo más grip en la siguiente ronda. Sí, pero estaba cerca, está muy, muy cerca. Eso es el objetivo. Hay Por que esta, pedirle a Franco que esté cerca de Gasly. Aquí lo había conseguido. por esta avería ocurre lo contrario, sale 19º, 18º por lo de Stroll y demás, pero la posición de partida era 19º, muy lejos de poder llegar a los puntos en una carrera que iba a estar marcada por la degradación y la gestión de los neumáticos. Pero claro, tú sales tan atrás y no consigues ganar posiciones en salida, tienes mucho tráfico, que es también un factor que tienes que terminar gestionando. Y sobre todo lo que nos encontramos a carrera de Gasly respecto a la de Colapinto son muchas fases. Son muchas fases de carrera, de cómo actúa cada uno, de cómo evoluciona cada uno. Primera parte de carrera, Colapinto está bloqueado detrás de rivales más rápidos, o no tan rápidos, pero que no le dejan avanzar. Y en consecuencia, en las primeras 11 vueltas pierde alrededor de 11 segundos, una distancia bastante grande. Lo que nos interesa, la representativa de verdad al comienzo, está la 15 a la 32, donde ambos han parado, ambos van en igualdad de paradas y ambos están en la pista. Luego de la 40 a la 52 nos encontramos otra fase donde ambos están bastante cerca porque Gasly ha parado antes y ha conseguido ir mejor de la vuelta 32 a la 42, evidentemente porque tiene un neumático más fresco. Colapinto lo cambia y es capaz de estar cerca de su velocidad y al final acaban bastante cerca. Bastante cerca, pero por el tráfico. La Lo que nos diferencia interesa de todo esto, de la 15 a la 32, que hay 3 décimas, de las cuales hablamos que hay una décima en el primer tramo y otra en la parte final, y estas son centésimas acumuladas de Gasly con la Pinto en esa 15 a 32, y de la 43 a la 56 con la Pinto, que es más rápida, y el que tiene ese extra. ¿Qué pasa luego? De la 1 a la 11 pierde un segundo por vuelta por bloqueo, porque no es capaz de avanzar. De la 34 a la 43 pierde segundo y medio por vuelta porque Gasly lleva neumático nuevo y baja 0,6 mientras que Colapinto se sigue degradando. Y esto es lo que nos marca luego al final de la carrera 1,8 por distancias. Es decir, lo que nos interesa es de la 15 a 32 y la 45 a la 56, que son representativas y que nos muestran de que no hay diferencia de 6 décimas, es de 3 décimas y si llega a 3 décimas. Que luego aquí se ve en la tanda 2 a 0 y pierde por la parte final de la vuelta. No, no hay más. Pierde tiempo por y la eso parte puede final. ser por tráfico. O sea, yo ahí veo Realmente, que puede ser por tráfico o a lo mejor que se ha ido un poco más largo en la curva 13. sí, ya tiene que levantarle un poco. El resto está a 0. El resto está a 0. Eso Y luego en la tanda la 2 y en la tercera, tanda 3. ahora es Gasly el que pierde 3 décimas en la primera curva y los va cerrando la salida de la 7 hacia la 10 y luego en la última parte de la vuelta. Pero es lo que se está pidiendo. Gasly y Colapinto están muy cerca en ritmo. ¿Qué pasa? Que circunstancias de carrera han creado un gran gap entre ellos. Pero es el gap de representación. La distancia es esta. La que se vio en quali y la que se vio en carrera están en ritmo. Están iguales. Está ocurriendo un poco lo que pasaba antes con Alonso. Está haciendo actuaciones acordes con lo que tiene el coche, incluso mostrando su nivel más competitivo, pero las circunstancias que ocurren alrededor, entre averías, fallos de estrategia o lo que sean, más en el caso de Colapinto han sido sobre todo averías o algún problema, le está llevando demasiado atrás, sobre todo en posición de partida, que eso ya le impide tener un buen resultado final de fin de semana. El objetivo ahora mismo de Colapinto no es ser referencia de Alpine, es estar a la altura de Gasly. Y lo ha demostrado. Cuando más kilómetros tiene, mejor está. Luego, un problema como el de Imola
que tienes acceso a Q2 y tienes un trompo y te sales de la pista, un problema como el de Momelo, que tienes acceso a Q2, te falla la transmisión y te quedas bloqueado al final de pit lane, pues te matan. Evidentemente, si Alpine no va tan rápido en Mónaco, los dos coches están fuera. Y se vio que Gasly estaba fuera. La carrera, lo mismo, se está acercando cada vez más. Tiene 3 semanas con la pinto en el coche. Esto es lo que se puede sacar sobre todo respecto a lo que pasaba con Duhan. Duhan, sí, está por delante, pero es que los datos son muy falsos. Es que los datos, aunque parezca así, son muy falsos. Es que ¿Por ahora qué? te enseño qué ocurre. Duhan, en la Porque parte de la izquierda, la evolución de la Q está por delante. Pero ¿quieres ver dónde está el Alpine a principio de temporada? Lo tenemos aquí, rendimiento en clasificación. El Alpine estaba en esas carreras de Duhan, estaba al 1% o incluso menos. En Bahrein, al 0,4% de la cabeza. ¿Dónde está el Alpine ahora mismo? Al 1%. Está más atrás que antes. sí, eso evidentemente le cuesta. Tuvo carreras muy buenas como la de Bahrein, como la de Arabia, pero a partir de otras No, no, bastante esto es complicadas. clasificación. Sí, bueno, por eso, como en eventos, estuvieron muy bien. En Bahrein fue coche de Q3, que luego tampoco se puede comparar de manera directa, pero lo que nos muestra de que Duhan tiene un poco más de velocidad porque ha podido sacar distancias y vueltas más rápidas respecto a Gasly porque ha podido hacer lo que ha podido hacer, Colapinto tiene 2 problemas en 3 carreras. Es que no ha pasado a la Q2 porque en Imola se salió de la pista él y en Imomeló le falló el coche. Pero es que tenía que haber estado mínimo 2 veces en Q2 y si no en Q3. Y luego la carrera, pues evidentemente la distancia es bastante similar entre ambos, teniendo en cuenta las circunstancias, que es que aquí condicionó muchísimo. Lo que necesita Franco es claramente un fin de semana limpio, donde pueda demostrar lo que es él. Hasta ahora tiene 3 carreras, que son las de adaptación. Ahora tiene 3 carreras que van a ser muy importantes. Tiene Montreal, que tiene que dar este paso y sobre todo se lo va a jugar casi todo en Australia y Gran Bretaña. Esas 2 carreras van a ser las que le van a marcar todo el futuro de lo que pueda llegar a hacer. Si no me equivoco, ninguna de ellas son sprint. Es decir, tienen sesiones de libres. Canadá no es sprint, Austria no es sprint y Gran Bretaña ya vieron que no tiene sentido hacer sprint. Entonces, nos vamos a encontrar de que Colapinto se va a jugar muchísimo estas 3 carreras. Necesita fin de semana de entrada limpio. Necesita demostrar lo que puede hacer sin problemas, sin cosas, sin nada, yendo al límite. Y a partir de ahí podamos ver, tanto en Austria como en Gran Bretaña, dónde está. ¿Por qué no está tan lejos de Gasly? Y si le pide estar cerca de Gasly, lo está consiguiendo. Puede que los datos muestren que está un poco más lejos de Gasly de lo que Duhan estaba. Duhan tuvo, además de las primeras carreras de la temporada, la pretemporada y la carrera de Yas Marina 2024 y el test post-temporada 2024. O sea, no podemos exigirle a Colapinto que haga lo mismo en 3 carreras que hizo Duhan en 7 meses. Desde el mes de noviembre hasta el mes de mayo. O sea, hay que darle tiempo al tiempo, hay que dejar que Franco pueda demostrar lo que él puede hacer. Y estas 3 carreras van a ser muy importantes, pero muy importantes. Ahí va a estar gran parte de su futuro. Pues veremos qué es lo que termina haciendo Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá. A ver si por fin tiene un Gran Premio limpio, porque sí que tuvo uno limpio en Mónaco, pero en un circuito muy complicado, tomándoselo con calma, estando atrás. En un circuito tradicional como Montreal, donde se va a poder adelantar además y ver si consigue hacer una clasificación sin problemas, llevar el coche donde puede llevarlo, acercarse o incluso superar a Pierre Gasly y luego poder ejecutar una carrera sin tener tantos rivales delante, que al fin y al cabo te obliga a ir o a una estrategia diferente o a inventarte algo. Y aquí en Montmeló no había demasiadas vías para buscar algo diferente y poder adelantar. Dejadnos en comentarios lo que pensáis de la actuación de Franco Colapinto con Alpine, si está teniendo más problemas que el año pasado para adaptarse a este monoplaza, un coche diferente. Si creéis que va a tener oportunidades de puntuar pronto porque el Alpine va a ir hacia adelante o veis que va a ser complicado
porque el Alpine no está a la altura para asegurar los puntos. Y suscribiros, apoyad al canal, dadle al like, compartirlo con vuestros amigos, porque nosotros aquí estaremos para analizar todo lo que ocurra con Franco Colapinto y ver la progresión del joven piloto argentino.